Dando razón. Texto principal, Primera de Pedro 3:15, de donde surge el título de esta materia, de esta serie. ¿Qué dice Primera de Pedro? Vamos a leer desde el 13 al 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta en medio de una situación complicada, porque la iglesia, los cristianos, estaban comenzando a padecer persecución. El Imperio Romano se había ensañado contra los cristianos porque, según Nerón, habían sido los que comenzaron el incendio en Roma. En realidad, ¿quién fue el que comenzó el incendio en Roma? Nerón tenía un proyecto de hacer una nueva Roma, una nueva capital. Roma, las construcciones eran principalmente madera, pero él quería hacer una ciudad moderna. Quemó Roma porque él quería hacer una nueva Roma, una nueva capital imperial. Los cristianos comenzaron a sufrir la persecución, la difamación, acusaciones falsas. Cuando uno lee la historia de los mártires cristianos y lee los argumentos que se levantaban en contra de los cristianos, eran terribles, eran cosas que, claro, uno las puede entender a la distancia en el tiempo, pero en realidad, por ejemplo, los acusaban de practicar el canibalismo, de sacrificar niños, de tomar la sangre de los niños que sacrificaban. ¿Por qué? Porque tomaban la enseñanza de la Santa Cena. Los acusaban de ser promiscuos, de ser practicantes de orgías en las reuniones, porque tomaban la fiesta de amor, el ágape cristiano, y decían, se juntan para hacer cualquier tipo de desastres unos contra otros. Y tomaban el texto, las enseñanzas de Jesús, de que coman mi carne y beban mi sangre. De ahí tomaban de que eran caníbales y que practicaban sacrificios. Fíjense cómo una enseñanza la distorsionaban, le daban la vuelta para generar una acusación terrible. ¿Quién va a querer juntarse con los cristianos si practican eso? Hay que salir corriendo de los cristianos. Bueno, ese tipo de acusaciones se hacían y generaban una hostilidad del pueblo contra el cristianismo naciente en ese momento, y por eso sufrían difamación. En medio de este contexto, Pedro intenta alentar a los hermanos para que se mantengan firmes, para que soporten la prueba, la difamación. Y acá uno puede entender, o sea, conociendo ese contexto, volvemos a leer lo que leíamos recién y nos cierra un poco más la situación. Podemos entender por qué Pedro decía eso. Porque él dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, en medio de este contexto también aparece lo del versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar apología. Ese es el término griego para defensa. Acá al español se traduce defensa, pero el término es apología. De ahí deriva la apologética cristiana. La apologética, algo de lo que vamos a ver con este material, como una introducción a la apologética cristiana, es una materia de seminario. O sea, si ustedes tienen la posibilidad en algún momento de acceder a lo que es la currícula de materias de un seminario, de un instituto bíblico, ahí va a estar como materia obligatoria apologética. Es una materia de teología. Y la apologética justamente tiene que ver con esto, con argumentos que se presentan para defender o dar razón de lo que creemos. Tiene que ver con la doctrina bíblica y tiene que ver con aquellas cosas que uno tiene que aprender a manejar a la hora de dar una respuesta. Porque bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. La apologética tiene que ver con eso, con presentar argumentos ante todo el que demande razón. A ver, explícame tu fe. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Nunca le dijeron algo así? ¿Nunca le hicieron preguntas de ese tipo? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? A ver, contame, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Por qué creen esto? Ustedes creen esto y los otros creen otra cosa. ¿No tuvieron este tipo de pregunta alguna vez? Y la vamos a tener siempre. Sí, no solo eso, por ahí dicen, sos cristiano, y bueno, ¿y qué me decís de tal cosa? Claro. ¿Por qué el Señor permite tal cosa? ¿Por qué pasó? Siempre está en eso, latente siempre. Exacto. Bueno, esta materia intenta prepararnos, como Pedro intentó alentar a los cristianos de su momento, a que nos afirmemos y que estemos preparados. ¿Quiénes tienen que estar preparados? ¿Los pastores? ¿Los maestros? ¿Los líderes de alabanza? ¿Los que predican? Ahí habla en general. O sea, nadie puede decir, no, esto no es para mí. Sí, es para vos, es para todos nosotros. Porque en algún momento, si nos identificamos como cristianos, vamos a tener que dar respuestas o explicarle a alguien por qué somos cristianos. Y es la oportunidad para dar testimonio de nuestra fe, ¿o no? Predicar el Evangelio. Algunos van a demandar una explicación quizás más profunda, otros simplemente van a querer saber por qué creemos en Cristo, pero lo básico lo tenemos que saber manejar, saber explicar lo básico de nuestra fe. En la introducción, ahí en el punto 1, entre paréntesis dice un mandamiento desconocido. ¿Por qué? Porque el versículo 15, ¿qué dice? Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Se dan cuenta de los verbos que se utilizan ahí? ¿Qué son esos verbos? Imperativos, son mandatos. No dice si quieren prepárense, ¿no? Es opcional. Pueden prepararse o no, o pueden estar así sin interesarse por estas cosas. Dice así, no es ni opcional ni se presta a otra interpretación. Ahí dice, santificad, estad siempre preparados para presentar defensa. Es una orden. En la primera parte, ahí en la introducción, un poco dice lo que estábamos hablando, pero vamos a leer.
¿Quién arranca? Ezequiel, que tiene voz fuerte y clara. Ahí desde antes, Sí. antes del nacimiento, ahí. Bueno. Antes del nacimiento de la iglesia, el evangelio de la salvación se venía anunciando a través del ministerio profético del Antiguo Testamento. En el nacimiento de la iglesia sigue siendo el mensaje de los profetas la base de la predicación. El plan de Dios para la redención del ser humano se encuentra contenido en las Sagradas Escrituras y a través de Jesucristo. Este plan perfecto fue consumado abriéndonos el camino para reconciliarnos con el Padre. Ahora, esto requiere arrepentimiento, conversión, y ahí da Hechos 2, cita una cita ahí. Deja de vivir a la manera del mundo para vivir a la manera de Dios, no por obligación, sino por una elección que se basa en el amor de Dios hacia nosotros, entregando a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, y nuestro amor y gratitud cuando entendemos lo que al Padre le costó nuestra redención. Este condicionante, arrepentirse, no resulta sencillo de aceptar. Jesús comienza su ministerio proclamando el arrepentimiento para perdón de nuestros pecados, vuelve ahí a las citas, y este mensaje resulta ser un arma de destrucción masiva para el reino de las tinieblas. Y sí, si bien Satanás no puede impedir que la buena noticia sea anunciada, sí intenta desacreditarla, distorsionarla, confundir su mensaje y atacar a sus mensajeros para sacarlos del medio. Pero la victoria final ya fue ganada por Jesucristo. Ahora bien, aunque el enemigo ya fue vencido, intenta contraatacar con argumentos engañosos, y es aquí donde el término apología o defensa cobra sentido o relevancia en aquellos que son llamados a proclamar y enseñar la palabra de Dios. Un argumento engañoso que Satanás ha intentado implantar con cierto éxito entre algunos creyentes es aquel que dice: Dios y su palabra no necesitan que alguien los defienda. Y aunque parezca contener cierta verdad, lo que provocan muchos es desidia y pereza por conocer a Dios y su revelación escrita, haciéndolos inofensivos y funcionales a sus intereses. Lo que necesitamos es estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra fe. Somos nosotros. El engañador es especialista en utilizar medias verdades que enfatizan el punto más conveniente a sus intereses. El apóstol Pedro no le presta como una opción o como una sugerencia, es una orden: estar siempre preparados. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este ejemplo de apologética debemos remitirnos a la cita de Primera de Pedro mencionada ya al comienzo. En este texto la frase "todo aquel que os demande razón", creo que no solo se refiere a los incrédulos. Pareciera ser que en estos últimos tiempos es necesario reevangelizar a aquellos que en algún momento fuimos evangelizados. El apóstol Pablo nos recuerda que tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Esta terminología que nos ubica en un escenario de guerra también la utiliza Judas, presentándonos
la necesidad urgente de entrar en combate por la fe que nos ha sido dada. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pidámosle al Señor que adiestre nuestras manos para la batalla. Bendito sea Jehová, mi roca, que me adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Amén. Bien. Introducción. Depende de lo que entendamos de esta introducción, va a ser el resto de la serie, de la materia. ¿Entendemos que es una lucha espiritual? Voy a empezar por el final de la serie, porque una de las cosas que se repitió las veces que hicimos este curso es algo que aparece en el medio de este resumen, de esta introducción, y es que justamente los que más necesitamos de la apologética cristiana somos nosotros. En realidad, esta materia y los debates acerca de lo que es la apologética bíblica apunta a dar razón al incrédulo, explicarle al incrédulo por qué creemos, o sea, dar argumentos sólidos sobre nuestra fe. Aunque parezca una contradicción, porque siempre se nos decía, la fe es incompatible con la razón. No podemos mezclar la fe y la razón. Y es, no digo una gran mentira, pero es una media verdad. Y las medias verdades son mentiras. No son verdades plenas. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es una fe razonable, coherente. No es una fe contradictoria, ilógica, confusa. Nosotros podemos explicar por qué creemos lo que creemos. O sea, nuestra fe, nuestra creencia tiene un sentido. Se puede desarrollar, se puede explicar, desde el comienzo hasta el final. Nosotros podemos dar razón de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos toda la enseñanza, y es coherente la enseñanza, sobre cuál es la esperanza de los que creen en Cristo. ¿Podemos explicar el plan de salvación? La primera parte del resumen, la primera parte de esta introducción, tiene que ver con eso. Nuestra fe, lo que nosotros creemos, surge de aquel momento en donde alguien nos habló de Cristo y de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuál fue la frase inicial de Jesús cuando comenzó el ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El concepto de arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento para que haya perdón, es la base, el fundamento de lo que es la obra de salvación. Porque aquel que entiende su condición y reconoce que necesita un Salvador, ¿qué hace? Pide perdón por sus pecados, toma conciencia de su necesidad y busca el perdón de Dios a través de la obra de Cristo. A partir de ahí empieza una nueva vida. El Espíritu, todo lo que uno puede contar de su propio testimonio, ¿no? El antes y el después, cómo nuestra vida cambió a partir de conocer al Señor. Y esa fe es lo que compartimos y explicamos, mirá, esto pasó con mi vida. Y el Espíritu Santo se encarga de confirmar eso y de producir frutos. Ahora, todo esto yo lo tengo que saber explicar. ¿Por qué fue necesario que Jesús viniera al mundo? Para morir en una cruz. Ya ese planteo al incrédulo le resulta ilógico. ¿Por qué? Si yo no
Yo no le dije que venga a morir por mí. ¿Por qué vino? A mí me hicieron ese planteo una vez, por eso siempre lo recuerdo. Y me di cuenta, cuando me lo hicieron hace mucho, que no estaba preparado para responderle de tal manera que lo pudiera entender. Tenía la respuesta cristiana, tenía la respuesta con la jerga evangélica, pero el tema es explicarlo de tal manera que la persona entienda que Jesús vino con un propósito, vino por una razón y vino a morir porque era necesario un sacrificio, que se derramara sangre. Entonces yo tengo que saber por qué. ¿Por qué era necesario? ¿No había otra manera? ¿No había otra forma? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa manera el Señor? No, nunca te había escuchado decir eso y ese lo hice este curso. Pero ese me parece no lo había dicho nunca y parece interesante. Esa pregunta te hicieron, no me acuerdo de haberte escuchado. Sí, bueno. Pero es muy interesante esa pregunta. Claro. Bueno, eso es apologética. Entonces, uno toma conciencia de que no estamos preparados para responderle a alguien que no entiende de tal manera que pueda entender. Sí, no le puedes usar palabras ni argumentos bíblicos ni el léxico evangélico que tenemos nosotros porque te está haciendo una pregunta. Pero aparte es una pregunta razonable, Sí, lógico. Totalmente razonable. Y está ahí servido, es como que nos deja servido el terreno para que le presentemos el plan de salvación de tal manera que lo pueda comprender y después sí decidir. Ahí el Espíritu Santo va a hacer la obra generando convicción de pecado en esa persona para tener esa necesidad de buscar un Salvador. Bueno, todo eso nosotros en realidad lo vemos desde el discipulado. Por eso la importancia de que en la iglesia haya un ministerio de enseñanza que explique desde los más chiquitos qué es el pecado, qué es la salvación. Vieron que el discipulado empieza por esas clases, ¿no? La realidad del pecado, la grandeza de la salvación, las nuevas criaturas, ¿no? Los hombres nuevos. Todo eso es básico para nosotros, pero lo vamos aprendiendo a partir de que, bueno, ya somos hijos de Dios, empezamos a crecer, pero a la hora de explicar nuestra fe a alguien que todavía no la tiene, por ahí hacemos agua. Y es más, podemos estar años en la iglesia y encontrarnos con gente que duda de su salvación, que no está seguro de lo que cree. ¿Será que cuando el Señor venga me va a llevar? ¿Será que me voy a ir al cielo? ¿Nunca tuvieron ese tipo de preguntas? Y yo las tuve, porque yo me daba cuenta que en los primeros años de mi vida había cosas que no soltaba, que mantenía del mundo. Y cada 2 por 3 caía en algún pecado, y siempre los mismos. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Vos pensás que te vas a ir al cielo? ¿Cómo vas a caer en semejante cosa? ¿Hace cuánto que le venís pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado? Y siempre está repitiendo eso, y eso, y eso. ¿Nunca le pasó eso? Es feo, ¿no? Y por otro lado también el hecho de decir, quizá porque una vez repetiste una oración, decía, listo, ya soy salvo, y claro, nos vemos. Sí, ya lo hice. Claro. O a veces, claro, nos vamos a esos extremos, ¿no? Ya hice la oración de fe, vengo a la iglesia, cumplo con venir a las reuniones, me bauticé, cumplo con todos los requisitos, hago los cursos de la iglesia. Listo. Vivo como quiero. Un engaño, porque a veces uno dice, listo, tal persona dice que haga tal oración y ya está. Claro. Y la puede repetir 10 veces la persona, pero si no cree, es en vano. Bueno, ¿se dan cuenta qué interesante que es el asunto de repasar los fundamentos de nuestra fe para afirmarlos en nosotros, pero también para saber compartirlo, explicarlo a otros? Bueno, ese es el propósito de la apologética cristiana. Ahora,
No quiere decir que tengo que transformarme en un apologista profesional para poder predicar el Evangelio, porque entonces solamente esto está reservado para algunos pocos. Uno puede ver en internet debates sobre estos temas con científicos, con filósofos, con intelectuales, con gente que cuestiona la fe cristiana y se enfrenta a teólogos, a maestros, a predicadores, y se da una lucha encarnizada, porque cada uno quiere defender su postura, su posición. Y claro, uno ve eso y dice, yo ahí no me meto, no estoy preparado para enfrentarme con un universitario, con un intelectual, con un científico, que me va a pedir que le explique el origen del universo. Nosotros creemos que, ¿quién creó el universo? Dios. El científico, ¿qué argumentos da? El científico ateo. ¿Sí? El Big Bang, ¿no? La teoría del azar, que las cosas surgieron espontáneamente sin que nadie las diseñe. No sé, sea para la creación del universo, para justamente la teoría de la evolución, de dónde viene el hombre, el ser humano. Hay preguntas, el origen del mal. ¿Por qué existe el mal? Ustedes creen en Dios y dicen que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Dios inventó el mal? Son preguntas filosóficas y son preguntas que demandan una respuesta, ¿o no? Sí. ¿Tenemos esa respuesta? ¿La Biblia tiene respuesta a esas preguntas? Sí. Pero nosotros todavía no la dominamos plenamente. Por eso es un desafío justamente conocer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Siempre escuchamos, y está mencionado en el resumen, esos argumentos que dicen, bueno, Dios no necesita que lo defiendan. Ni Dios ni la Biblia necesita que haya apologistas que defiendan su mensaje. Por eso leíamos recién que algo de razón hay ahí. ¿Pero por qué? Porque en realidad ni Dios ni la Biblia necesitan defensores. Ahora, ¿quiénes son los que necesitan estar preparados para presentar defensa? ¿Dios necesita estar preparado para defenderse? Nosotros, o sea, ¿qué dice? Porque si no tenemos que arrancar la cita de Pedro de ahí y decirle, se equivocó Pedro. Es una equivocación de Pedro porque a Pedro, ¿qué dice? Está siempre preparado para presentar defensa. ¿Se equivocó Pedro cuando dijo eso? ¿O el Espíritu Santo se equivocó porque lo inspiró mal? No está equivocado. Y como leíamos, es un mandato. Hay que estar preparado para presentar defensa, apología. Nosotros tenemos que estar preparados. Es cierto, Dios no necesita que lo defiendan. La Biblia tampoco se escribió para dar razones lógicas a personas incrédulas, porque el velo que tienen no les va a permitir entender por la razón. Después vamos a ver textos, ¿no?, que hablan de eso. Claro, no pueden entender, para él son locura, dice Pablo en Corintios, ¿no? No las puede entender, para ellos son locura, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, más o menos vamos entendiendo el propósito y la importancia de la apologética. Tampoco, por eso decía, a veces uno se mete en estos temas, hay libros y películas y conferencias que son muy buenas, ¿eh? Hay apologistas cristianos que están muy preparados, muy bien preparados para dar respuesta a este tipo de cuestionamientos científicos y filosóficos. Y son admirables, uno escucha eso y wow, cómo me gustaría saber lo que este hombre sabe. Hay testimonios de científicos que fueron
en su momento defensores de la teoría del Big Bang, de la evolución, de la teoría del caos, del azar, que terminaron convirtiéndose y creyendo, porque se dieron cuenta que el universo tiene un diseño, como la teoría del diseño. Es una arquitectura también. O sea, los científicos más ateos y más lógicos en sus cuestionamientos, ¿por qué? Porque utilizan el método científico. Los que utilizan el método científico se tienen que ajustar a ese método para explicar por qué, para que haya un efecto, tiene que haber una causa, ¿no?, que produzca ese efecto. Entonces, hay una serie de procedimientos en el método científico que llevan justamente a entenderlo de esa manera. Pero los mismos que defendían esas teorías se dieron cuenta que sí o sí es necesario que haya un comienzo, un origen y un diseño. El mismo razonamiento de ellos lo fue llevando a la conclusión de que tiene que haber un diseñador. Y terminan aceptando la posibilidad de que el universo tuvo un comienzo y un creador que diseñó eso. Porque no hay otra explicación posible. Bueno, estamos entrando en lo que es apologética en sí mismo. Evidencialista. Científicos rusos que se convirtieron haciendo unos experimentos sobre la Tierra y todo. Claro. Bueno, una de las cosas que entendieron es que de la nada no puede surgir algo. Hubo casos de ensayos de crear vida en un laboratorio, en una probeta, digamos, en un lugar cerrado. Imagínense una gran pecera de vidrio y ahí ponen elementos y cosas que, ordenadas de tal manera, recibiendo cierta energía, pueden generar a través del calor, de la humedad, de esto, del otro, electricidad, movimiento de los átomos y qué sé yo, pueden generar un comienzo de vida, pero tuvieron que tener los elementos para hacerlo. Entonces al principio decían, ¿vieron? Nosotros también podemos generar vida, pero tuvieron que tener la materia prima inicial para hacer la vida. Y todo un orden, hacerlo también. ¿Cómo creó Dios el universo? Por su palabra. No necesitó una materia prima preexistente para crear el universo. Él dio la orden para que las cosas fueran y así sucedió. Bueno, pasa que ya estamos entrando en lo que es apologética. Esta materia es una introducción a la apologética. Después vamos a ver en algún momento por lo menos lo que ya planteamos, ¿no? La apologética tradicional se dedica a eso, a dar respuestas a los cuestionamientos generales. ¿Dios existe? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cuál es el origen del mal? Bueno, eso es, la apologética tradicional se dedica a responder ese tipo de interrogantes. Nosotros ahora lo que vamos a ver en esta serie son aquellas cosas que a nosotros nos tienen que servir de una manera práctica a la hora de dar, como en el caso de lo que leíamos de Pedro, a dar testimonio de lo que nosotros creemos. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué? Tiene que haber una manera de explicarlo. ¿Qué dice Pedro allí? Antes, en los versículos anteriores al 15. ¿Quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿A qué se está enfocando? ¿En qué se está enfocando Pedro? En el testimonio personal, en un estilo de vida que marque una diferencia. O sea, si yo a las acusaciones, a las difamaciones que me hacían en la época de los romanos,
de que era un promiscuo, que era un caníbal, que era un incendiario. ¿Cómo respondo a eso? Demostrando que no soy eso. O sea, que mi testimonio, mi vida, es otra cosa. Demostrándolo. Por eso Pedro dice, ¿quién podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Si dan un ejemplo de una vida distinta. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque era lo que sucedía. Eran amenazados, eran perseguidos, comenzaban a ser llevados prisioneros, se los llevaban al circo romano para tirárselo a las fieras. Nerón los usaba como antorchas humanas para iluminar sus jardines y sus calles. Los untaban con brea, los ataban a un poste y le prendían fuego. Y de esa manera iluminaban las calles, porque eran cristianos. Y ahí se veía la fe de ellos. La película de Pablo empieza así. La última que trabaja empieza así, no me lo olvidé más. Claro. Empieza así, que están corriendo dos, escapándose y muestran a los cristianos En un postre atado y fuego para iluminar las calles. Muy bien hecha esa película, la que trabaja el de claro. Jim Caviezel. Muy bien hecha. Sí. Bueno, está bien documentado eso porque está registrado en los mismos documentos romanos. ¿De qué manera los martirizaban? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es tan importante eso. Parece que está ahí escondido, ¿no? Parece que pasa desapercibido. Pero dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? ¿Qué es santificar a Dios en nuestros corazones? Es muy profundo, ¿no? Tiene que ver con una vida de santidad. Y sin santidad no podemos ver al Señor porque Él es santo y Él es santo. Pero aparte, exaltarlo a Él, santificarlo a Él es exaltarlo a Él. Él es Dios. Él es el único digno de ser adorado, exaltado. Yo estoy por debajo de Él, no por encima de Él. El mundo de hoy endiosa al hombre. Pero también el mundo de hoy se está desilusionando del hombre. En algún momento escuchamos hablar del humanismo, ¿no? El humanismo. El hombre es el centro del universo, todo tiene que girar en torno al hombre. Hasta en las iglesias se predicaba, y todavía se sigue predicando en algunos lados, un evangelio antropocéntrico. El hombre es el centro. El hombre tiene que recibir las bendiciones, el hombre tiene que ser prosperado, el hombre es el objeto del amor de Dios. El ser humano es la corona de la creación. Todo gira en torno, en mensajes, en prédicas. El hombre es el que merece todas las bendiciones y la prosperidad, porque Dios lo ama. Dios son sus hijos, lo merecen. Claro, entonces ubica al hombre en un lugar en donde Dios no está. Es como que Dios está obligado, y hasta a veces escuchamos oraciones en donde se le ordena al Espíritu Santo que haga lo que nosotros queremos. Se ayuna, se ora y se ayuna y se busca que el Espíritu Santo venga para hacer lo que a nosotros nos gustaría que suceda. No nos ponemos nosotros por debajo y sujetándonos a su voluntad. Es como que Él tiene que sujetarse a su voluntad. Vamos a ayunar y orar para que se sane fulano, para que prospere mi trabajo, para que se solucionen estos problemas, para que consiga novia. Y quede la voluntad de Él, ¿no? Entonces, Y las oraciones son como ordenando. A veces nosotros caemos en eso, ¿no? No nos damos cuenta porque recibimos ese tipo de influencia de lo que consumimos de otros lados. Y es como que todo se tiene que adaptar a mi necesidad. Ese humanismo que se filtró en las iglesias está también desapareciendo. ¿Por qué? Porque el ser humano se dio cuenta de que es imperfecto.
de que no es Dios, de que falla. Ahora estamos en lo que se considera el poshumanismo. Ya el hombre no puede solucionar los problemas que tiene, no se puede arreglar solo. Entonces, justamente se está creando en estos últimos tiempos la necesidad de buscar a alguien que venga a solucionar nuestros problemas, porque nosotros no podemos. ¿Caldo de cultivo para qué? ¿Preparación para qué? La tecnología, en general, ¿no? Una cosa es la ciencia, otra cosa es la tecnología. Y el tema es, ¿para qué? ¿Es mala la ciencia? ¿Es mala la tecnología? Ahora, el tema es ¿para qué lo aplico? ¿A qué destino la ciencia y la tecnología? ¿En qué se enfoca la ciencia y la tecnología de hoy? ¿A qué se dedica? ¿En qué se perfecciona? En muchas cosas. Uno puede hablar de la medicina, pero también de los armamentos, de la industria para la guerra, para crear inteligencia artificial, para generar un montón de cosas que van a terminar siendo los que gobiernan el mundo y en manos de unos pocos. Bueno, pero ya estamos divagando demasiado, ¿no? Por ahí nos estamos metiendo en la apología. Pero ¿es interesante o no? Porque si nosotros vamos entendiendo esto, vamos a saber cómo predicar. ¿Qué predicar? La iglesia tiene que ser, siempre lo fue desde el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Dios es un pueblo que tiene un mensaje profético, un mensaje que denuncia, que expone, que saca a luz aquello que está oculto, que denuncia el pecado. Por eso en la iglesia los que tienen un llamado a predicar, a enseñar, a aconsejar, a pastorear, tienen que saber, tienen que meterse en esto. No todos por ahí van a tener el llamado a hacerlo, pero si tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos que decir esto y decir nosotros tenemos un mensaje que supera lo que el mundo de hoy está proponiendo. Porque la única solución, la única salida, el único camino es Jesucristo. Pero ¿cómo Jesucristo? Alguien que estuvo hace más de 2000 años y ¿qué puede hacer ahora él? A él lo crucificaron. Bueno, ¿qué respuesta doy a ese argumento? Jesucristo vive, Jesucristo sigue, claro, él sigue teniendo el mismo poder para cambiar la vida de las personas y para llevarnos, para mejorar nuestra vida, no solo en el cielo, ahora. La regeneración, la transformación, esa nueva criatura que se produce a partir del Evangelio de salvación, la empezamos a vivir ahora. Y por eso hay gente que tiene un velo que eso no lo puede ver. Pero nosotros tenemos un mensaje que tiene que correr ese velo. Para eso es la apologética. ¿Más o menos se va entendiendo el propósito de esta materia? Sí. Vieron que la introducción apunta un poco a justificar el destinar tiempo a estudiar esto, sin llegar al extremo de transformarnos en intelectuales o en teólogos sin el Espíritu Santo, que pueden saber mucho, tener mucho conocimiento, pero que no hay poder de Dios. No se trata de eso, de tener conocimiento intelectual, sino así de conocer lo que dice la palabra de Dios para dar respuesta al que demande razón. No es tan complicado, ni tampoco tenemos que caer en esos argumentos fáciles de decir, no, ¿para qué estudiar? El Espíritu Santo me va a revelar. ¿No escucharon eso? ¿No lo esgrimimos alguna vez? Yo antes pensaba eso. Muchos. Por eso decimos que este tipo de... Porque fue una mala enseñanza también. Claro. El partir de nosotros era una enseñanza que nos daban así. Más allá de que nos instaban a escudriñar la palabra y a estudiarla, pero bueno, no había así
Ahora, volvamos a la parte espiritual de la apologética. En la apologética vemos que hay mucho trabajo de estudio, de investigar o de aprender cosas o de entender cosas, pero no deja de ser algo espiritual, en donde enfrentamos a un enemigo que maneja armas espirituales, ¿no? Teníamos ahí 2 Corintios 10, 4 y 5. Está en la misma hojita, abajo. Dice, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el texto que está abajo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está claro, ¿no? No es tan complicado de entender. Pero habla de que las armas de nuestra milicia, o sea, de las armas que nosotros tenemos que usar para pelear, no son carnales, no pasa por lo intelectual, por lo natural, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? También fortalezas espirituales que se nutren de cosas intelectuales. O sea, yo tengo que derribar argumentos. ¿Con qué derribo un argumento? Porque ahí dice, derribando argumentos. Como Jesús cuando fue tentado. Bien. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Conocimiento de Dios. O sea, que en Dios hay conocimiento o no. Bueno, más adelante vamos a ver que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene del cielo. Entonces no puedo negar la sabiduría. Hay una sabiduría que viene de Dios. Y la otra sabiduría, ¿cómo es? Carnal y diabólica. Exactamente. O sea, no puedo decir, no me voy a interesar en ser sabio, en buscar la sabiduría. Si yo digo eso, estoy corriendo un riesgo. Porque no estoy buscando la sabiduría de Dios tampoco. Ahora, se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que nuestra función, ¿cuál es? Derribar el argumento que se levanta en contra de Dios. Yo ese argumento lo tengo que derribar con sabiduría de Dios, del cielo. Entonces tengo que yo derribar ese argumento con un argumento más poderoso. ¿Es importante o no manejar argumentos? La apologética, dar razón. Y después, ¿cómo termina el proceso? Después de derribar ese argumento, ahora tengo que llevar a esa persona, la mente de esa persona, cautiva ¿a qué? A que ahora obedezca a Cristo. ¿Y eso qué significa? Que ahora su mente tiene que ser llena de la palabra de Dios. No es tan complicado, lo que pasa que en la práctica no es fácil, porque yo tengo que demostrarle con la palabra de Dios a la persona que ignora que hay otra verdad, que lo que él creía no era tan así. Hay algo que supera lo que él pensaba. Es más poderoso. Y ahora cuando se entiende y se acepta el proceso que hace el Espíritu Santo, ¿no? Cuando convence de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Llevarla al discipulado. Tiene que empezar la nueva criatura. Muchas veces es como el que se aparta, que vuelve y que discute, digamos, como que argumenta más ya conociendo, que el que no por primera vez escuchó el Evangelio, por ahí le cuesta, ¿no? Pero accede, ¿no? Pero el que después, el que conoció y se apartó, ya vuelve como más argumentado, por así decirlo. A mí me ha tocado por ahí
de hablar con alguien que te argumenta sobre ya el conocimiento de ellos, que ya han conocido del Señor. ¿Sí? Te argumentan el doble, es como que ya la tienen más clara, saben más, entonces ahí... Y sí, bueno, evidentemente, pero por ahí es más fácil, qué sé yo, predicarlo, darle testimonio a uno que nunca conoció, que accede a otro que te dice, no, yo ya lo viví eso, pero a mí me fue así, y te reargumentan. Claro. Por eso terminamos con el último texto de Judas. ¿Cómo terminamos con la introducción? Con un texto de Judas. La carta de Judas es tremenda. Pero justamente también en Judas se plantea un problema. Es un problema grave que hoy lo estamos sufriendo sin que nos demos mucha cuenta de lo que está pasando. Porque Judas dice que él escribió su carta con un sentido de urgencia y de preocupación por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿A quién se está dirigiendo Judas? ¿Al incrédulo? No, se está dirigiendo a la iglesia. Nosotros. A los cristianos se está dirigiendo. ¿Y cuál es la preocupación que tiene? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que peleemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Después lean la carta de Judas y es terrible lo que plantea ahí, lo que estaba pasando ya en la iglesia primitiva. Los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las herejías. Y da señales, evidencias de cómo se manifestaban esas herejías y esas falsas doctrinas, para que la iglesia se diera cuenta y esté atenta a lo que está pasando. Pero lo que estaba siendo atacado era la fe. Y en el original, la palabra esa de contender ardientemente se traduce así en nuestras versiones en español. Pero él habla de pelear a muerte. Dice pelear a muerte, es una lucha a muerte. O sea, que le da todavía un sentido más trágico a la situación. Esto no es chiste, esto es cosa de vida o muerte. Espiritualmente hablando, si yo no tomo en serio esto, estoy corriendo riesgo de vida. Mi vida puede ser llevada, confundida, engañada, que es lo que está pasando en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Por no prestar atención a la necesidad de prepararnos para presentar defensa. El año pasado, el anterior, había predicado esto. Sí, siempre vivo repitiendo, refritando, sigo insistiendo. Porque esto, por ahí uno no lo toma en serio y estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque estamos contenidos, estamos en la iglesia, pero van a llegar tiempos más duros, más difíciles. Ya nuestros niños, nuestros adolescentes, están expuestos cada vez más al engaño y a las cosas que aparentemente tienen cierta lógica y se ponen de moda y hay que hacerlo porque todos lo hacen. Pero cuando se empieza a ver qué hay detrás de eso, es terrible, es aterrador lo que está detrás. Entonces, si no alertamos a tiempo de lo que está pasando, de que es una lucha espiritual, no nos vamos a dar cuenta. Y siempre me viene una expresión muy vulgar que solamente los de mi generación conocen. Había un sketch de un programa cómico, Juan Carlos Calabró tenía un sketch. Y él decía, tené cuidado, tené cuidado. Y hablaba con alguien y dice, tené cuidado. ¿De qué? ¿De qué? Y el otro asustado, te va a agarrar el bobero. Nos va a agarrar el bobero a nosotros. O sea, el bobero es uno que cazan bobos, ¿no?
Y no, yo me pongo en primer lugar, no se ofenda a nadie ni se enoje conmigo. Porque de bobos somos engañados. ¿Por qué Judas escribe esto? Porque estaba viendo esa realidad. Y estaba tan preocupado que dice, me es necesario urgentemente escribirles de esto. Tenemos que estar alertas, prepararnos. Para eso es este curso. Para generar esa necesidad de aprender, de afirmarnos en la fe, de que cuando pase el bobero no nos lleve por bobo, sino que estemos preparados y alertas. No solo para no ser engañados nosotros, sino para librar del engaño a otros. Bueno, un poco ese es el desafío. ¿Vamos a orar? ¿Querés guiarnos, Santiago? Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, tu paciencia, y gracias. Amén. Gracias porque podemos estudiar, Señor, de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que la podamos poner en práctica, Señor, que nos ayude, Señor, a poder sacar el velo, Señor, a las personas que no te conocen, Señor, y llevarlos a Cristo, Señor. Que también podamos ser testimonios, Señor, que no seamos de tropiezo, Señor, para personas tanto de la iglesia como personas incrédulas, Señor. En este mundo, Señor, que es tan contradictorio, Señor. Gracias, Señor, por este curso, Señor, y pedimos, Señor, el regreso a casa, Señor, que tú nos guíes, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por tu misericordia, Señor, para nuestras vidas, Señor. Lo pedimos, Señor, todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.